Hola, bueno, como bien sabes, estamos estudiando esta serie que tiene que ver con héroes de la fe, aquellas personas que en realidad utilizaron su fe para hacer cosas trascendentales y que algunos de ellos, por supuesto, estaban pasando por situaciones terribles, trágicas, quizás muy tremendas. Y si tú te perdiste el mensaje del domingo pasado, quiero animarte a que veas el video quizá más tarde de lo que nuestro pastor nos enseñó el domingo pasado, porque fue algo muy precioso en realidad en cuanto a la fe. Y lo que queremos es reforzarte en realidad esta área, abonarte a aquello que tú por supuesto haces de manera personal, y al menos esperamos que eso así sea, y para que tú apliques cada una de estas cosas que vamos a aprender de aquellos grandes hombres y quizás en su momento de aquellas mujeres también que emplearon la fe para poder sobrellevar cada una de las cosas que estaban ocurriendo en la vida de ellos. Y déjame, mira, hablarte en esta mañana de lo que ocurrió en Moisés. Como tú sabes, Moisés es muy popular, ¿verdad? Muy popular en la Biblia, muy popular en la vida cristiana y muchas cosas de las que nosotros podemos aprender a través de la vida de Moisés, de cada una de las cosas que él hizo, de cómo lo hizo y por supuesto la parte tan trascendental que ocurrió allí en Moisés, en el que él es llamado siervo del Señor. O sea, Moisés es el siervo en realidad del Señor. Quizás no ha habido otro siervo como él. Ese es el título casi que la Biblia le da a Moisés por todo lo que él hizo para Dios en su vida. Pero esta mañana, mira, quiero hablarte de esta parte de la fe que Moisés tuvo que emplear. Tuvo que emplear a los inicios de su vida, allí en su nacimiento, apenas, ¿verdad? Cuando él había nacido, si tú conoces la historia, sabes que el pueblo de Israel había estado siendo muy oprimido por el pueblo de Egipto. Y en ese problema que tenían ahí los egipcios contra el pueblo de Israel, entonces los egipcios los hacen esclavos a ellos. Y ven cómo en realidad el pueblo de Israel se hacía cada vez más fuerte, más robusto, dice la Biblia, más poderoso. Entonces los egipcios temen del pueblo de Israel. Y entonces, mira, en ese lapso ocurre el nacimiento de Moisés. Allí, justamente en ese periodo, ocurre el nacimiento de Moisés. Y ven allí al libro de Hebreos. Busca Hebreos capítulo 11. Y aunque no pretendemos, mira, con esta serie darte la continuidad de Hebreos 11, en que nuestro pastor el domingo pasado nos predicó los primeros versículos de Hebreos 11, no es el objetivo en realidad seguir la línea de Hebreos 11, sino de seguir la línea de la aplicación espiritual que tú puedes tener para reforzar tu fe, para reforzar esa área, para que te pueda servir a ti de aquí en adelante cada una de las cosas que tú hagas. Busca en Hebreos 11 el versículo 23 al 26, que dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y mira, como he titulado este mensaje, es que la valentía es el complemento que produce la fe en la adversidad.
Si tú prestaste atención a lo que acabamos de leer, notaste que en realidad el factor principal de estos versículos es la valentía, es tener, por supuesto, la capacidad, la voluntad, el deseo de querer salir con las cosas adelante y querer sobrevivir, ¿verdad? En el caso, fíjate, de acá, de Hebreos 11, en el versículo 23, precisamente, lo que nosotros vemos ahí no es propiamente la fe de Moisés, sino que lo que vemos ahí es la fe de los padres de Moisés. Y como primer punto, mira, en realidad hay que armarse de valor para sobrevivir por la fe. Eso es lo que hicieron los padres de Moisés. Toma en cuenta que la fe mostrada en estos versículos se refiere en realidad a los papás de Moisés. En este versículo 23, ellos se armaron del valor suficiente, creyendo que Dios podía salvar a su hijo en medio de los crueles asesinatos de infantes que estaba ocurriendo justamente cuando Moisés nació. Allí cuando Moisés nació, había un decreto que había puesto Faraón, y dice Éxodo 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. O sea, si tú piensas ahí, lo que estaba ocurriendo era que Faraón estaba haciendo legal el asesinato y estaba asesinando a los niños, a los varones, a los hombres del pueblo de Israel. Los estaba asesinando porque no quería que se hicieran más fuertes. Entonces, en medio de esto, los papás se arman de valor y dicen: no, la verdad es que no vamos a dejar que nuestro hijo muera, no lo vamos a permitir. Y bueno, aún inclusive las mismas parteras, las que atendían a las mujeres a la hora de dar a luz, ellas también dijeron: no, ¿verdad? Este Faraón está loco, nosotros no vamos a hacer eso. Mira Éxodo 1:18, dice: y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Entonces, lo que ocurría ahí era un completo caos, un caos para el pueblo de Israel, un caos en donde sus hijos varones estaban siendo asesinados, porque el rey no quería que este pueblo se hiciera más fuerte. Pero el papá de Moisés y la mamá de Moisés dicen: no, nosotros no lo vamos a permitir. Y si tú logras captar un poco más allá, te darás cuenta que en realidad Dios tiene cuidado de los niños, los cuida a ellos, y piensa que si no, no existiera tanto adulto. Bueno, eso fueron unas palabras que me dio nuestro pastor cuando mi hijo Matías estaba enfermo. Él apenas tenía como unos 7 días de nacido y pasó por una enfermedad tremenda. Esa es otra historia, en su momento te la contaré. Pero allí, en ese momento, yo recuerdo estas palabras que me dijo nuestro pastor Rodolfo: Dios tiene cuidado de los niños, si no, no existiera tanto adulto. Y es que eso es así. En medio de la adversidad, Dios tiene cuidado de ti, tiene cuidado de mí. En medio de la situación caótica que tú y yo podamos estar pasando, Dios va a tener cuidado de ti. Él lo va a hacer, La pregunta quizás aquí es: ¿qué tanto te asusta a ti la situación adversa que puedas estar pasando? Puedes ponerle coronavirus, puedes ponerle desempleo, puedes ponerle necesidad alimenticia, necesidad familiar, caos matrimonial. Puedes ponerle ahí el título necesario a la situación adversa que tú estás pasando. La pregunta es: ¿qué tanto te asusta? Si esto te asusta o no. Dice Isaías 57:11: ¿y de quién te asustaste y temiste?
que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino el pensamiento. No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca has temido. O sea, mira, qué tremendo, porque aunque tú y yo estemos pasando una situación tremenda, terrible, llámese salud, llámese cuarentena, ¿verdad? Llámese matrimonio, llámese empleo, lo que sea, ármate de valor, ten fe, que Dios te va a sacar adelante de esta, así como lo ha hecho en anteriores ocasiones, así como lo hizo allí con Moisés. Piensa, Moisés era un niño de lo más vulnerable y él usó a sus padres para preservar la vida de Moisés. Para poder sobrevivir, tenemos en realidad que armarnos de valor y de tener fe, de confiar en Dios, en que Él nos puede sacar adelante. Mira, qué terrible es que el temor te invada tanto, que el temor te inunde, a tal grado que tú no tengas ni una pizca de valor, porque eso se refleja en tu fe, se refleja. El temor o la preocupación constante son el asesino de la fe. No hay nada más terrible que el temor te invada ante lo que estés pasando. Si tú te acongojas demasiado, si tú temes demasiado, si eres de los que no duerme pensando en cómo solventar la situación tan terrible que estás pasando, mira, eso puede asesinar tu fe, tu mucha fe o tu poca fe que puedas tener en lo que Dios puede hacer por ti y en lo que Dios puede sacarte a ti adelante. Piensa en Moisés, al ser allí un bebito que en realidad era tan vulnerable, Dios usó a sus padres, los armó de valor para que Moisés pudiese sobrevivir. Y ahora, por supuesto, nosotros tenemos grandes escritos aquí en la Biblia de quién fue Moisés. Pero hubo alguien que se armó de valor en la fe, porque creyó lo que Dios podía hacer allí. Yo estaba leyendo en estos días acerca de un misionero, que él fue un misionero de tiempos antiguos, te estoy hablando de los años 1800, allá en las Islas Nuevas Hébridas, que eso queda allá por Australia. El nombre de este misionero es John Paton. Si tienes la oportunidad de leer de él, hazlo. Él, en sus inicios como misionero, él dijo esto: no me importa si me comen los caníbales o los gusanos, pues en el gran día mi cuerpo de resurrección se levantará tan justo como el suyo, a la semejanza de nuestro Redentor resucitado. O sea, y estas fueron unas palabras tan increíbles, porque en realidad John Paton estaba yendo a una tribu de caníbales. De hecho, se le conoce como el misionero de los caníbales. Y esto fue algo muy trascendental en la vida de él, porque estas mismas palabras él tuvo que ponerlas en práctica. Recién había llegado a estas islas a predicar del evangelio a estos hombres, a estos caníbales. Cuenta la historia que en una noche estaba John Paton ya ahí asentado, por supuesto, en su choza, ¿verdad? Ahí en su casa, en medio de la tribu, bueno, un poco alejado de la tribu, por supuesto. Y en esa noche llegó el jefe de la tribu. Y llegó el jefe de la tribu con muchos de sus hombres. Y lo que llegaban a hacer era matar a John Paton. Eso es lo que llegaban a hacer. Y ahí estaba John Paton con su esposa, por supuesto. Y John Paton los vio por la ventana de su casa. Y entonces lo que hizo John Paton
fue orar. Él oró allí, oró a Dios, y luego se dio la vuelta y se fue a dormir. Y al día siguiente amaneció y todo tranquilo, no había pasado nada. Meses más adelante, John Patton logró hacerse amigo del jefe de esta tribu. Y entonces John Patton le pregunta al jefe de esta tribu, le dice, yo recuerdo que en una noche recién venía yo acá a tu tribu, tú llegaste con tus hombres armados, y yo creo que tú llegaste porque querías asesinarme en esa noche. ¿Qué pasó?, le preguntó John Patton al jefe de la tribu. Y el jefe de la tribu le dijo, no, señor, primero dígame usted, ¿quiénes eran esos hombres altos con sus vestiduras blancas y su espada desenvainada, listos para atacarnos a nosotros? Dígame quiénes eran ellos. Y mira, yo creo que entiendes que lo que ocurrió ahí es que Dios mandó a sus ángeles a proteger a John Patton. Pero John Patton en esa noche se armó de valor y tuvo fe. Y lo que hizo nada más fue clamarle al Dios de la fe. Eso fue lo que él hizo. Y eso es lo que quiero decirte, mira, a ti, en este instante, que tú tengas la fe necesaria, el valor necesario para seguirle clamando a Dios. La fe te da convicción y la fe te da esperanza. Eso es lo que ocurrió con John Patton ahí. ¿Por qué no va a ocurrir lo mismo contigo? No importa, mira, si tu fe es tan pequeña, así como lo detalla la Biblia, como el grano de mostaza, no importa, eso es suficiente para mover montañas. Si tu problema es de empleo, órale a Dios, enfócate en esto, clámale a Él, hazlo con mucha valentía, creyendo que Dios te puede sacar adelante. Cree nada más, eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Creer que tenemos un Dios que nos puede sacar adelante en la adversidad, así como lo hizo con Moisés siendo un bebito que armó a sus padres de valor para salir adelante, así mismo lo puede hacer contigo y conmigo. Así lo hizo con John Patton. Él nada más decidió creer. Hagámoslo tú y yo. ¿Quién nos lo impide? ¿Sabes que mucho, por supuesto, está en nuestro enfoque? Podemos enfocarnos en el problema tan grande que podemos tener, o podemos enfocarnos en nuestro Dios que es tan grande. Mira lo que dice Salmos 56, del versículo 3 al 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y dice Deuteronomio 31:8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El valor con el que tú y yo enfrentamos las dificultades aviva aún más nuestra fe. Mira, no sé cómo tú hayas sido educado, pero a mí me sorprende cómo los papás de Moisés le educaron a él en cuanto a la fe. No sé cómo es tu caso, ¿verdad? ¿Cómo lo fue? Si tus padres te incitaron tanto a la fe o no. Y mira, esto también es un gran ejemplo para ti, papá, y para ti, mamá, que estás allí, que tienes a tus hijos y que aún todavía puedes influenciarles. ¿Cómo es tu comportamiento de la fe delante de ellos? Porque esto habla mucho de ti y les enseña mucho a ellos. Si tú eres un papá o una mamá temeroso, que no cree en lo que Dios pueda hacer en tu vida, cómo puede obrar Dios en tu familia, créeme que estás en un gran problema, grandísimo, grandísimo, porque
Si tú le heredas a tus hijos una buena fe, entonces ellos van a tener la capacidad de negarse ante el mundo, tal y como lo hizo Moisés en los versículos anteriores. Si mi primer punto era ármate de valor para sobrevivir por la fe, mi segundo punto es ármate de valor para negarte al mundo. Ven ahí en nuestro texto, en Hebreos capítulo 11, en el versículo 24 en adelante. Por la fe Moisés, y aquí sí ya es Moisés propiamente, ¿verdad? Ya es la fe de él. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Piensa en esto que hizo el papá y la mamá de Moisés. Le dejaron una buena herencia a Moisés, y esa herencia fue la valentía que ellos adoptaron porque tenían una fe en un Dios grande. No les importó que Faraón fuera la máxima autoridad de aquel entonces. Ellos se negaron a cumplir ese decreto porque estaba violando la integridad de ellos, por supuesto, como padres, y a la vez quería cometer un asesinato con su hijo. Y ellos se armaron de valor, de valentía. Y eso mismo se lo trasladaron a Moisés. Mira, esta es una parte muy fundamental para ti que tienes hijos y que están pequeños. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 32, en el versículo 46 y 47. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de la ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y mira, piensa, si para ti en realidad la Biblia es cosa vana, no se la vas a enseñar a tus hijos. Si la fe es cualquier cosa, no vas a tener la intención de enseñársela a tus hijos. Y yo quiero animarte en esta mañana, quiero animarte a que en realidad muestres a tus hijos este otro lado de la fe, porque eso les va a servir a ellos en el futuro. Cuando ya sean grandes, alcancen la altura suficiente, la edad suficiente para ser llamados adultos. Entonces, la forma en la que ellos van a enfrentar las situaciones adversas de este mundo va a ser con fe, va a ser con valentía, porque eso fue algo de lo que tú, papá y mamá, les enseñaste. Y solo piensa en todo lo que tenía Moisés a la mano: salud, dinero, amor, pero también corrupción. Y todo eso es agradable a la carne. Todo eso, bueno, de hecho, mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Mira, ten cuidado, ten cuidado. Y yo quiero animarte aquí a algo más, a que seamos valientes para no caer rendidos a los pies del mundo. Moisés tenía todo el mundo allí en sus manos, pero él dijo: no, yo prefiero ser antes fiel a Dios que al mundo. Y a lo largo de la Biblia, lo que tú ves, mira, en Moisés es una buena relación con Dios. Para nosotros, mira, es tener una buena relación con Dios a través de su palabra y a través de creer que este Dios del cual hablamos, del cual testificamos y del cual creemos que anda con nosotros, del cual leemos ahí en su Biblia, creemos que es genuino y verdadero, aunque no le veamos.
Eso es lo que ocurrió en Moisés. Esto es porque él pasaba tiempo de calidad con Dios, porque eso habla de su fundamento en la fe. Eso es lo que habla. Mira, ¿cuánto tiempo pasas tú con Dios? Habla de tu fe. Ten cuidado de lo que el mundo puede ofrecerte, porque también puede hacer negarte a tu fe. ¿Sabes que otra de las cosas tremendas es que tu fe también o puede venir de lo que tú crees en Jesús, ¿verdad? De lo que puedas creer en Dios, o también puede venir del mundo, y el mundo puede hacerte caer. Conoce cuál es el fundamento que tú tienes de la fe. Mira cómo lo dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice Pablo aquí hablando: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tu fe, mira, puede estar fundada en la sabiduría de este mundo, de lo que el mundo te ofrece, de lo que tú puedes hacer con tus propios méritos, con tus propios esfuerzos. Puede estar fundada ahí, porque puedes creer en ti mismo. Y de hecho eso es lo que te enseña el mundo. Cree en ti mismo, tú puedes hacerlo, tú puedes salir adelante, vamos, tú lo lograrás. Pero no dejes de lado a Dios. Entiende que es Él que te lo ha permitido. Y si tú sales adelante de cualquier adversidad que estés pasando, es porque tu fe tiene que estar empeñada en un Dios genuino, en un Dios real y verdadero. Mira, esa es la lucha diaria que nosotros como creyentes tenemos. O le somos fiel a Dios, o le somos fiel al mundo, o confiamos en un Dios, o confiamos en un mundo. Las decisiones por la fe en Jesús marcan tu vida, la marcan plenamente. Regresa a nuestro texto ahí en Hebreos, o regresa al libro de Hebreos. Dice Hebreos capítulo 12, en el versículo 2 y 3: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, mira, las decisiones por la fe marcan tu vida. Es la realidad, lo hicieron con Jesús. Marcaron ahí la vida de Jesús, marcaron la vida de Moisés, marcaron la vida de John Patton. ¿Por qué la fe no va a marcar tu vida? ¿Por qué? Mira, niégate a lo que este mundo puede ofrecerte y acércate tanto como sea posible a lo que Dios puede darte a ti. El mundo está en un constante cambio, es variable, hay una incertidumbre tremenda. Tú y yo estamos pasando por una incertidumbre tremenda. Aún, mira, ¿qué vamos a hacer? Dice uno siempre, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir así en esta cuarentena por el coronavirus, limitándonos de hacer muchas cosas, limitándonos de congregarnos de una manera física y presencial? ¿Hasta cuándo? Dice uno, ¿hasta cuándo? Pero sigue creyendo en Jesús, en que Él tiene el control, en que Él tiene el poder, porque eso te va a dar a ti el valor necesario para negarte al mundo. En este instante, mira, para ti y para mí como creyentes, es tan fácil acercarnos más al mundo que a Dios. La tecnología está llena de cosas del mundo más que de Dios, pero tú decides si irte del lado del mundo o irte del lado del Señor. O sea, eso tú lo decides. ¿Qué ves a diario, verdad? Allí en YouTube o en Facebook o en Instagram
o en la plataforma que tú utilices para ver videos, ¿qué ves? Si ves cosas que edifican tu vida, fortalecen tu fe, o ves cosas para acercarte más al mundo. Ten cuidado. Mira, hazte un test de la fe. Algo tan sencillo como esto puede ayudarte, para que tú sepas a dónde está fundamentada tu fe. Si es más en lo que el mundo puede hacer, más en sus deleites, en sus placeres, o es más en lo que Dios puede hacer por ti, en lo que hizo por ti a través de la sangre de Jesús, de cómo Jesús puede obrar en tu vida, independientemente la adversidad que estemos atravesando. Mira lo que dice Hebreos 11:6, allí cerca. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo termino con esto, mira. Termino con una mujer de fe, de mucha fe. Ella es Elizabeth Elliot. Elizabeth Elliot fue una misionera allá en los años 50 en Ecuador, que junto a su esposo fueron también a evangelizar a una tribu. Formaban parte de un programa para ir y evangelizar a las tribus de ahí de Ecuador. Y en medio de todo esto, ¿verdad? Ellos, siendo misioneros, decidieron casarse. Lo tremendo de esto es que apenas tenían 3 años de casado cuando la tribu en donde estaba el esposo de Elizabeth decide matarlo a él y a 4 misioneros más. Elizabeth estaba trabajando con otra tribu. Entonces, por supuesto, cuando ella se da cuenta de esto, fue algo devastador para ella y le dolió mucho, por supuesto, y regresó a Estados Unidos. Ella regresó por 1 año a Estados Unidos, y estando allí ella escribió mucho, escribió, y dentro de todo ella se armó de valor y de mucha fe, por supuesto, en Jesús. Y ella escribió algo como esto: el temor aparece cuando imaginamos que todo depende de nosotros. Y esto, mira, hizo que Elizabeth regresara como misionera a Ecuador. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Es que ella regresó a la tribu que mató a su esposo y a evangelizarles a ellos. Eso fue lo que ella hizo. O sea, esto es sumamente tremendo. Y si tú piensas, esto es de mucha valentía, porque esa valentía está apoyada en la fe. Yo quiero dejarte con esto, mira, porque es tan importante que tú y yo a estas alturas nos armemos de valor, pero nos armemos de un valor genuino y verdadero, fundamentado en la fe de aquel Dios en el que tú y yo creemos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos las gracias a ti por habernos hablado, Señor, por habernos dicho el valor que debemos de tener, porque creemos en ti, en un Dios genuino y verdadero. Te amamos, te exaltamos y te adoramos, Señor, y queremos, Papito, que nuestra fe siempre esté fundamentada en lo que tú puedes hacer y no en lo que nosotros podamos hacer. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mira, antes de despedirme, si tú quieres más información o si quieres saber cómo funciona esto de la fe, puedes escribirnos, dejarnos un mensaje ahí, dejarnos tu número telefónico y nosotros te vamos a contactar. Ha sido un placer haber estado contigo y que Dios te bendiga. Hasta luego.